canal Adanits. Hoy vamos a aprender dos métodos sencillos para montar puntos. Vamos a empezar por el primero. El primero es el más fácil de todos para mí y simplemente lo que tienes que hacer es, empezando con un nudo corredero, ponemos el primer punto en la aguja y ahora simplemente insertas la aguja en el primer punto, pasas el hilo, estiras y ya tienes tu primer punto. ¿Lo hacemos otra vez? Pasas la punta de la aguja por el agujero del punto, envuelves la aguja, sacas y ya tienes tu primer punto. Hagámoslo otra vez. Pasas por el agujero, envuelves el cabo, sacas el punto y lo pones en la aguja. Para mí este es el método más sencillo que existe. Es muy fácil porque simplemente pones tu aguja, la envuelves con el cabo, sacas el punto y lo pones en la otra aguja. No tiene ningún tipo de complicación y es muy fácil si nunca has montado puntos. Vamos a por el segundo tipo de montaje. El segundo tipo de montaje que quiero enseñarte hoy es el que se llama de cola larga o long tail cast on en inglés. Y a diferencia al montaje anterior, este utiliza una hebra larga de la lana que será la que te va a dar tus puntos. Por lo tanto, necesitas calcular primero cuánta lana necesitas para montar los puntos que quieras. Por ejemplo, digamos que queremos montar 10 puntos. Pues tenemos que dar 10 vueltas a la aguja. 6, 7, 8, 9 y 10. Y le dejas un poquito más por si acaso, ¿vale? Entonces empezamos como antes con un nudo corredizo. Si no sabes hacer los nudos corredizos, te dejo el enlace a mi vídeo anterior donde lo explico bien. Y ahora ya tenemos el primer punto. ¿Y qué hacemos? Hacemos un lazo con el cabo largo de la lana. Con el cabo corto lo pasamos por encima de la aguja, así. Y ahora el cabo largo lo tiramos hacia abajo. Y simplemente ir haciendo nudos. Vamos a repetirlo. Hacemos un lacito, lo ponemos en la aguja, con el cabo corto lo pasamos por encima y estiramos. Otra vez, hacemos un lazo, el cabo largo lo pasamos por encima, hacia abajo y estiramos. Básicamente, con el cabo largo estás haciendo la zona del nudo y con el cabo corto es el punto. Hemos dicho que montaríamos 10 puntos, vamos allá. Y el décimo. Bien, si comparamos los dos tipos de montaje, mira, ¿ves? Vemos que más o menos la base es muy parecida,
Es una base de puntos simple, pero la principal diferencia es dónde está nuestro cabo inicial. En el primer tipo de montaje el cabo queda al final y en el segundo tipo de montaje o de cola larga nos queda al principio, junto con el cabo para tejer. Esto es importante tenerlo en cuenta para una vez estés tejiendo saber cuál es la cara derecha de tu tejido. Bien, estos son los dos tipos de montaje. Si quieres puedes dejarme en comentarios cuál te ha gustado más, si los conocías o si tú conoces algún otro tipo. Realmente hay muchísimos tipos de montajes de puntos y poco a poco los iremos descubriendo todos en el canal. Si te ha gustado el vídeo recuerda darle manita arriba, te puedes suscribir a mi canal y puedes seguirme en redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Adiós.